¿no? Al principio, si ustedes recuerdan, decíamos que los vasos perforantes de la aponeurosisis se dilatan o se ensanchan esos espacios y a partir de ahí empieza, empieza a aparecer la hernia epigástrica, ¿no? Cuando varios de estos orificios así dilatados se juntan, se convierte en un anillo que es más grande y ahora sí puede protruir parte del contenido intestinal o el bípedo mayor también. Y el tratamiento obviamente es quirúrgico, se puede hacer técnicas de herniorrafia o hernioplastia y se puede colocar la malla tanto en una situación supraponeurótica, retrorectal, peritoneal o incluso en la región intraabdominal, como vamos a ver ahorita, donde se puede dejar las mallas. Otras son las hernias incisionales. Una hernia incisional se considera la hernia que sale después de una incisión quirúrgica o después de una incisión en realidad en la piel, no necesariamente quirúrgica, como pudiéramos pensar. Por ejemplo, tengan lesiones a nivel abdominal por un trauma abdominal abierto, por arma blanca, esos orificios por donde ingresa el arma blanca o incluso el proyectil de arma de fuego, si es que no se ha cerrado la aponeurosis o si se ha cerrado y después se ha abierto, y por ahí es por donde protruye, son considerados también hernia incisional, aunque no fue hecha precisamente a través de una incisión quirúrgica. Los puertos de los trócares en cirugía laparoscópica son también considerados hernias incisionales. ¿Bien? Entonces, siempre que ha habido una apertura del plano aponeurótico, se considera entonces la hernia que sale por ahí hernia incisional. Es más frecuente en la región hipogástrica que en la epigástrica, aunque esto es un poco variable porque depende de algunos factores propios del paciente, algunos factores inherentes al acto quirúrgico y a la técnica quirúrgica mismo. Mientras más contaminado sea la cavidad peritoneal, más es el riesgo de que haya una hernia incisional posteriormente, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes donde hay abscesos intraperitoneales, en los pacientes donde hay una peritonitis diseminada por una perforación de víscera hueca, por una perforación de apéndice, etcétera. En esos casos, pues igual va a haber el riesgo de que la aponerosis así inflamada se produzca dehiscencia en los puntos de sutura y finalmente aparezca en el futuro una hernia incisional. También influye en la técnica quirúrgica algunos aspectos como el tipo de hilo que vamos a usar y la cantidad de puntos que vamos a poner en relación al borde aponeurótico. Mientras más cerca del borde aponeurótico estén los puntos, más es el riesgo de que haya una isquemia y necrosis, ¿no? Así como también si los puntos son más cercanos unos con otros, ¿no? Si nosotros viéramos muy rápidamente, si vamos a pensar que este es un borde aponeurótico y vamos a suturar ese borde aponeurótico con puntos, la distancia entre punto y punto debe ser de 1 centímetro más o menos entre punto y punto, ¿no? Entonces, si nosotros suturamos muy cerca, muy juntos, esto predispone a que haya una isquemia en esta zona y finalmente se suelten los puntos y entonces aparezca una hernia incisional, ¿no? Lo mismo si viéramos una herida quirúrgica así, los puntos deben colocarse a 1 centímetro del borde naponeurótico. Entonces, del punto en teoría debería ir hasta aquí a 1 centímetro del borde aponeurótico, ¿no? Mientras más cerca al borde aponeurótico se pongan los puntos, mientras más cerca, el riesgo es mayor de que esta zona haga isquemia, ¿no? Entonces, y eso va a predisponer a que también aparezca una hernia incisional, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un paciente con una hernia, puede ser desde muy chiquito, muy pequeño, hasta hernias realmente grandes, así como están viendo y entonces se debe hacer la reparación con malla, ¿no? Y dentro de las estrategias o dentro de las mallas, el arsenal de mallas que contamos, podemos básicamente dividirlas en dos tipos, unas que son de polipropileno y otras de politetrafluoretileno. Las de polipropileno son las que más se difunden. Ese tipo de mallas son las que aparecen en la venta, en el mercado con mayor frecuencia. Son relativamente baratas en relación a las de politetrafluoretileno. Macroscópicamente, si queremos diferenciar, fíjense que tienen muchos poros, son macroporosas, las que son de polipropileno. En cambio, las de politetrafluoretileno son prácticamente lisas, ¿no? Así como están viendo, parece que fuera una tela que no tuviera orificios.
Mientras más orificios tenga la malla, más es la ventaja de que se adhiere hacia los tejidos, ¿no? Y mientras menos orificios sea, pues obviamente la adherencia va a ser mínima. Estas mallas de polipropileno también tienen que ver con el peso molecular que tiene. Ese peso molecular se calcula, fíjense, entre los gramos por metro cuadrado de la malla. Y entonces se divide en tres tipos: los pesos de alto peso molecular, las mallas de mediano peso y las de bajo peso molecular. Mientras más peso molecular tenga, más gruesa y más rígida es la malla, más adherencia va a crear en los tejidos. Y mientras más ligera sea, se va a adherir, pero va a crear una adherencia menor. Entonces, por eso se prefiere utilizar las de bajo peso o peso intermedio. No se utiliza mucho hoy en día las de alto peso porque son muy rígidas, son muy gruesas, ¿no? Esas generalmente no se utilizan. Y fíjense las opciones que tenemos para dejar la malla. Existe una variedad de opciones, desde las mallas intermusculares, donde fíjense se une solamente al plano aponeurótico, las mallas supraponeuróticas, donde se coloca por encima de la aponeurosis del oblicuo externo, es decir, la aponeurosis más superficial. Existen mallas infraponeurótica o retrorectales también. Y dentro de estas está la intraperitoneal, está la retrorectal propiamente dicha, que se coloca, fíjense, por debajo del músculo recto anterior del abdomen y se prolonga un poco hasta el espacio entre el oblicuo interno y el músculo transverso. Lo mismo las mallas preperitoneales que se colocan en el espacio preperitoneal, o las mallas intermusculares, que estas sí van hasta ese mismo espacio entre el oblicuo interno y el músculo transverso, y ahí se van a fijar estas mallas, ¿no? Lo cierto es que mientras más cerca a la cavidad peritoneal esté la malla, mayor es la fijación que va a tener en el tejido por la presión misma, y por otra parte el riesgo de recidiva va a ser menor en estos pacientes, ¿no? Hay que considerar que mientras más cerca a la cavidad peritoneal dejemos una malla de polipropileno, mayor será el riesgo de que probablemente a futuro haya adherencias a esa malla de los intestinos, etcétera. Si bien es cierto, como en estas preperitoneal va a estar cubierto solamente por el peritoneo parietal, la malla, si la malla es de alto peso molecular, es muy rígida, a pesar de que el peritoneo está separando y no permite que esté en contacto directo con el intestino, la malla, el intestino y el epiplomo mayor se va a pegar a la pared misma, ¿no? Y puede formar realmente grandes adherencias. Por eso es importante colocar una malla de bajo peso cuando se va a colocar en esta región específica, como es la preperitoneal, ¿no? O mediano peso, pero nunca una de alto peso molecular. Técnicamente es más difícil colocar una malla en el espacio preperitoneal porque no vamos a fijar, fíjense, con puntos al peritoneo parietal, porque acuérdense, esto va a estar cerrado y el peritoneo parietal es una membrana muy delgada y el intestino puede estar ahí, entonces con el punto podemos agarrar el intestino, por lo tanto no se fija, y si no se fija en el plano músculo aponeurótico vecino, ¿no? Ahí es donde vamos a fijar la malla, ¿no? Técnicamente es mucho más fácil colocar una malla supraponeurótica, porque aquí lo único que tenemos que hacer es separar el tejido celular subcutáneo del plano aponeurótico y ahí colocar la malla, ¿no? Entonces esto es mucho más sencillo. Existen más recidivas en relación a las técnicas preperitoneales o intraperitoneal inclusive, pero si nosotros colocamos con algunas medidas, fíjense que ayer dijimos que la malla disminuye en tamaño casi en un 30 a 40%, de manera que si esta fuera la separación del plano aponerótico, este fuera el anillo herniario, tenemos que del borde del anillo herniario irnos unos 4 a 6 centímetros más hacia todos los lados, ¿no? Para evitar precisamente eso que decíamos, la malla con el tiempo se contrae y disminuye su tamaño. Si nosotros colocamos exactamente al borde de la malla, como en este caso, por ejemplo, fíjense, está suturado prácticamente al borde del plano aponerótico, al perder ese tamaño, al sufrir la pérdida del 30-40%, la malla va a quedar muy chica y entonces el riesgo de recidiva es mayor en estos pacientes. Esta es una técnica de separación de componentes que se utiliza para las hernias con pérdida de derecho a domicilio. Ahorita vamos a ver en qué consiste esa condición, ¿no? Pero fíjense que en esta técnica lo que se hace es cortar la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Si nosotros abrimos la piel, el tejido celular subcutáneo, nos vamos a encontrar con un plano aponeurótico. Ese plano aponeurótico es el que
es el que corresponde al oblicuo externo, a la aponeurisis de ese músculo oblicuo externo. Por dentro de esto estará el oblicuo interno y más adentro estará el músculo transverso, ¿verdad? Entonces, esta técnica de separación de componentes consiste entonces en cortar lateralmente por fuera de los músculos rectos abdominales longitudinalmente esa aponeurisis del músculo oblicuo externo de ambos lados. Y entonces con eso, fíjense que logramos que este orificio o el anillo herniario se pueda cerrar, incluso los que miden 10 centímetros y un poco más de diámetro. Entonces, con esta técnica es posible cerrar orificios grandes para evitar colocar mallas como la de politetrafluoroetileno que decíamos. Bueno, dentro de estas hernias ventrales también está considerado la hernia de Spiegel. La hernia de Spiegel es una hernia que sale del arco semilunar de Douglas hacia abajo, es decir, del ombligo, unos 2 centímetros, si ustedes quieren, del ombligo hacia abajo, por fuera o por el borde externo del recto anterior del abdomen, ¿no? Si vemos esta imagen, estamos viendo del ombligo hacia abajo, exactamente del arco semilunar de Douglas hacia abajo, y vamos a encontrarnos con que aquí está el recto abdominal y aquí está el plano aponeurótico que decíamos de los diferentes aponeurosis, ¿no? Este es el borde externo del recto abdominal y este es el borde interno que está junto formando lo que decíamos la línea alba. Entonces, esta hernia de Spiegel sale por el borde externo de este músculo y fíjense que protruye hacia la cavidad en ese sentido, ¿no? Entonces aquí se forma un anillo, hay un saco y un contenido, por eso es considerado también una hernia. No es muy fácil el diagnóstico de un paciente con hernia de Spiegel, ya que muchas veces no es fácil poder identificarlo precisamente porque aquí, fíjense, lo que está haciendo la hernia es empujar hacia la piel todo el plano aponerótico, incluso la parte del tejido celular subcutáneo, y esto hace que en el abdomen, por lo menos en esa ubicación, como hay mayor cantidad de tejido adiposo, sea más difícil el diagnóstico. A veces, si le ponen al paciente un poco en oblicuo, ahí van a poder ver esta imagen que sobresale un poco en relación al resto del abdomen, ¿no? Eso nos puede orientar, nos puede hacer sospechar de que el paciente estuviera cruzando con una hernia de Spiegel, ¿no? Si nosotros vamos a pedir una tomografía, como en este caso, fíjense que vamos a ver un saco herniario en esta parte, estos son los dos músculos rectos anteriores del abdomen, esta es la línea alba, fíjense que como el recto anterior se continúa con los músculos laterales, ¿no? En este caso hay un saco herniario y el contenido, fíjense este contenido que están viendo en color casi negro, es la grasa o el peritoneo parietal, fíjense cómo ha ingresado dentro del saco de la hernia mismo. Entonces aquí podemos ver el anillo, que es esto que están viendo, y todo esto es el saco de la hernia. Entonces no es fácil. A veces incluso la hernia es interparietal, ¿no? Esa es una condición un poco más difícil de diagnosticar. La hernia interparietal es una hernia en donde el saco herniario está entre el plano muscular, ¿no? Si nosotros viéramos, aquí estaría el oblicuo externo, este sería el oblicuo interno y aquí estaría el músculo transverso y aquí estarían sus fascias o aponeurosis, ¿no? Y aquí estaría el recto anterior del abdomen de un lado y el recto anterior del abdomen del otro. Y en este caso, como es infraumbilical, y es el arco semilunar de Douglas abajo, justamente todas las aponeurosis de estos músculos estarían pasando por delante. Entonces decíamos que a veces esta hernia se hace interparietal porque el saco de la hernia, en vez de protruir hacia afuera, se introduce entre el plano muscular, entre el oblicuo interno y el músculo transverso o entre el oblicuo interno y el músculo oblicuo externo, ¿no? Entonces ahí se introduce el saco y por lo tanto esto hace que aumente este espacio y hay un abultamiento en el paciente leve a ese nivel en relación al resto.
¿no? Entonces, eso también hay que considerar, no es fácil este diagnóstico, por eso nos apoyamos en imágenes principalmente, ¿no? Y el tratamiento consiste en una cirugía, por supuesto, en la que se va a hacer la resección del saco herniario y la reintroducción a la cavidad del contenido, ¿no? Entonces, y la reconstrucción de la pared de este anillo herniario con malla, ¿no? Sobre la misma incisión, o sobre la misma hernia, más bien sobre el mismo defecto, se hace una incisión generalmente horizontal o transversa, se llega hasta identificar el saco herniario, se separa el saco herniario del plano aponeurótico y luego se abre para ver el contenido, se reintroduce la cavidad, se reseca el saco de la hernia, finalmente se cierra o se aproximan los bordes y se coloca una malla encima para evitar esto. Estas ya son las hernias inusuales. Las hernias inusuales se refieren a que son hernias poco frecuentes, ¿no? Es importante que nosotros pensemos siempre que vamos a ver a pacientes en que puede estar cursando este tipo de hernias, ¿no? Y para eso, o más bien dentro de ese grupo están las hernias obturatrices que salen por el agujero obturador, ¿no? Este es el agujero obturador por donde salen ese es el agujero, perdón, obturador por donde salen este tipo de hernias, ¿no? Si vemos esta imagen, nos muestra la espínula cantera superior, aquí estaría el pubis. Fíjense, este es el ligamento inguinal, pintado así de un color amarillo que parece hueso, pero en realidad es el ligamento inguinal. Aquí está el orificio inguinal superficial, dentro de esto estaría el orificio inguinal profundo. Esto que están viendo es la aponerosis del músculo oblicuo externo y este es el ligamento redondo o cordón espermático, va a depender si es varón o mujer el paciente, ¿no? Y dentro entonces de esto está el conducto inguinal. Si vemos más abajo, vamos a ver que aquí está la vena femoral, aquí está la arteria femoral. Cuando atraviesan este ligamento se llaman arteria y vena ilíaca externa, si ustedes recuerdan. Este sería el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar y este sería el ligamento de Cooper, ¿no? Que estaría en este sentido. Entonces, este es el orificio crural, ¿no? El orificio crural. Por debajo de este ligamento de Cooper está este orificio, ¿no? El orificio obturador por donde salen precisamente las hernias obturatrices, ¿no? Es más difícil este tipo de diagnóstico porque generalmente está más abajo de la región inguinal, casi en la región perineal, y muchas veces cuando llega el paciente a la consulta no se hace un diagnóstico porque cuando la mayoría de los médicos ven consulta, ponen una sabanilla a la altura del pubis y de ahí arriba es donde hace la inspección, sin percatarse de que el paciente pueda tener hernias inguinales, crurales o u obturatrices inclusive. Entonces, por eso yo les sugiero, siempre que vayan a ver un paciente con una patología abdominal, hagan eso que han aprendido en abdomen, ¿verdad? En semiología. Eh, Tienen que explorar el abdomen desde el cuarto o quinto espacio intercostal hasta el tercio superior de muslo, ¿no? Esa es la zona abdominal y entonces ahí no se les va a ir ningún diagnóstico como una hernia obturatriz. Bueno, el tratamiento obviamente es quirúrgico, se puede hacer por vía transabdominal, que es la que más se utiliza, o se puede hacer por vía perineal, ¿no? Sin embargo, se prefiere la vía transabdominal, se hace una laparotomía o laparoscopía. El tratamiento laparoscópico es exactamente el mismo que vimos para la hernia crural y la hernia inguinal. Se abre el plano del peritoneo parietal, se llega al espacio preperitoneal y si ustedes recuerdan, hacíamos una separación del tejido hasta identificar el ligamento de Cooper y ahí colocábamos la malla. En este caso nos vamos más abajo todavía del ligamento de Cooper hasta identificar el saco de esta hernia, reducimos el contenido y desde aquí abajo vamos a colocar una malla grande en todo este sentido para cerrar el defecto, ¿no? Lo mismo se hace cuando se va a hacer por vía abdominal, hay que abrir el peritoneo parietal posterior, se reintroduce el contenido de la hernia y se deja la malla en ese espacio preperitoneal generalmente, ¿no? Entonces, están viendo esta imagen de una hernia obturatriz. Fíjense cómo a este otro lado no se ve nada, pero aquí sí se ve un saco herniario. Siempre ustedes, cuando vean una tomografía o cualquier estudio, comparen el lado derecho con el lado izquierdo y así no van a tener problemas, ¿no? Lo mismo aquí, si ustedes se dan cuenta, esta es la sínfisis del pubis. Por debajo de esa sínfisis del pubis está apareciendo este tipo de hernia. Bueno, existen otras hernias que son hernias posteriores, también llamadas hernias lumbares. Habíamos dicho que hernias puede salir en el paciente en diferentes tipos, ¿verdad? En diferentes regiones, muy bien, de la cavidad abdominal. Y pues en la región posterior también pueden salir hernias, ¿no? Entonces aquí tenemos la hernia de Greenfield, por ejemplo, y la hernia de Petit, ¿no? Que son precisamente
ubicados en dos triángulos o dos zonas débiles, ¿no? El triángulo de Greenfield o triángulo superior y el triángulo de Petit o inferior, ¿no? El triángulo de Greenfield, si ustedes recuerdan, está limitado por la decimosegunda costilla, por los músculos paravertebrales, el dorsal ancho, por el otro lado, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es protruir un saco y el contenido puede ser incluso intestino delgado, fíjense, ¿no? Desde la cavidad peritoneal puede estar introduciéndose el saco para formar precisamente ese tipo de hernias. Y el triángulo de Petit, que es un triángulo más pequeño, que está más abajo y que está limitado por el músculo dorsal ancho por una parte, el oblicuo mayor, oblicuo externo por otra y la cresta ilíaca, ¿no? Fíjense que en ambos triángulos hay dos regiones que están formados por tejido óseo, ¿no? La cresta ilíaca en el triángulo de Petit y la decimosegunda costilla en el triángulo de Greenfield. Esto dificulta mucho el tratamiento, ya que el tratamiento obviamente es quirúrgico, se puede hacer por vía abdominal, pero se prefiere hacer por incisiones posteriores o lumbares, casi una lumbotomía si ustedes quieren. Se reintroduce el contenido hacia la cavidad peritoneal y se debe cerrar este defecto colocando una malla. La malla generalmente se deja entre el músculo o el plano músculo aponeurótico de esta región. Se puede hacer suturar la aponerosis de los músculos vecinos, pero no en el tejido óseo. Si nosotros suturamos el tejido óseo, la decimosegunda costilla o la cresta ilíaca, si la aguja llega al periósteo del hueso, va a provocar mucho dolor en el paciente, ¿no? Entonces, ese es un riesgo porque estamos dejando una zona sin suturar y eso puede hacer que por ahí salga nuevamente una hernia, ¿no? Para evitar un poco eso, hoy en día tenemos el apoyo de un elemento que se llama cianoacrilato, que viene en nombres comerciales como el histoacril o la gotita que se llama, ¿no? Sirve para hacer aproximación en piel y para también hacer o para pegar estructuras dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, con la gotita o con ese histoacril que decíamos, es donde se va a fijar la malla, ¿no? Entonces, hemos visto, si ustedes recuerdan ayer, una cirugía donde se fijaba la malla, o anteayer, perdón, donde se fijaba la malla con ese material que es histoacril, ¿no? Que de secado muy, muy rápido. Entonces con eso se coloca en esta zona y con eso queda fijo la malla sin que tenga problemas el paciente, ¿no? Bueno, esto es para ver nuevamente los límites de ese triángulo de Greenfield, triángulo de Petit, ¿no? Entonces tampoco es un diagnóstico muy fácil de hacer este tipo de hernias, ya que al paciente aparecen lesiones a nivel de la región posterior. Pueden ser muy grandes, así como están viendo, y a veces es más fácil cuando es así grande, o pueden ser muy pequeñas y ser más de más difícil diagnóstico, ¿no? En este caso puede ser bilateral o puede ser unilateral. Muchas veces se confunde esto con lipomas. Muy rara vez pensamos en que el paciente puede estar cursando una hernia, ¿no? Porque no es frecuente la localización de esta hernia, porque pensamos la mayoría que las hernias solo están presentes en la región anterior, cuando ven ustedes que eso no es cierto, ¿no? Entonces, si hacemos una tomografía, si tenemos alguna duda, hacemos una tomografía. Aquí estamos viendo el cuerpo vertebral, fíjense la apófisis espinosa, por lo tanto, esta es la región posterior, esta es la región anterior, y aquí ven ustedes el intestino, parte intestino grueso, intestino delgado, etcétera. Aquí estamos viendo la parte de la aorta, la vena cava, etcétera. Fíjense de un lado como esto que están viendo en blanco es la aponeurosis o plano aponeurótico. Aquí se ven los tres grupos musculares que decíamos oblicuo interno, interno y transverso, externo, interno y transverso en ese orden, ¿verdad? En cambio, fíjense en este otro lado, vemos una solución de continuidad en ese plano aponeurótico. Fíjense cómo va hasta esta flecha y luego se continúa desde esta otra flecha, ¿no? Entonces, y aquí hay una separación. Esto corresponde al cuello o el anillo de la hernia. Y fíjense cómo el contenido ingresa al saco mismo, que este es el saco, ¿no? Ahora ustedes comparen esta densidad con esta y con esta, ¿no? Entonces está viniendo desde la cavidad peritoneal, esta hernia, hasta la región posterior inclusive. Entonces, no es fácil, pero ya teniendo imágenes es más sencillo hacer este tipo de diagnóstico, ¿no? Lo mismo estamos viendo a este nivel donde el colon incluso puede estar protruido a través de este tipo de hernias, así como están viendo, ¿no? Hernias posteriores o hernias lumbares. Entonces, fíjense, en algunos casos son grandes, muy, muy grandes el saco herniario, el anillo puede ser pequeño y el saco ser bastante grande o prominente, ¿no? Ya habíamos hablado de que cuando el anillo es pequeño, el riesgo de recidiva es mayor en el paciente, pero el riesgo de estrangulación
es mayor en el paciente que cuando el paciente tiene un saco grande. Fíjense, en una hernia de Petit, lo mismo, puede ser así de grande o ser pequeños también, ¿no? Entonces, en una tomografía vemos el cuerpo vertebral, vemos la apófisis espinosa, entonces esta es la región posterior, aquí vemos parte de asas de intestino, vemos el mesenterio, etcétera, y fíjense cómo hay una solución de continuidad y ahí se ve el saco de la hernia, ¿no? Que viene desde la cavidad peritoneal propiamente dicha. Lo mismo en esta otra imagen. Entonces, básicamente aquí tenemos que tener una sospecha diagnóstica y ya teniendo la sospecha hacemos el diagnóstico con imágenes. Esta es otra hernia que también es infrecuente, no es muy frecuente, la hernia perineal. Se debe más, fíjense, a alteraciones del piso pélvico. Cuando el paciente tiene una hernia perineal, generalmente tiene alteraciones en todo el piso pélvico y se acompaña de otros descensos como por ejemplo el cistocele, el rectocele, en algunas mujeres puede haber incluso el histerocele o colpocele llamado, también puede haber el prolapso rectal, etcétera, ¿no? Por alteraciones todas ellas del piso pélvico. Entonces son hernias que aparecen en la región perineal y son de difícil diagnóstico precisamente por esta región, ¿no? Antes se veía más frecuentemente en las mujeres por la multiparidad que tenían. Acuérdense que antes las mujeres tenían 10, 12 hijos, ¿verdad? Hoy en día, a Dios gracias, pues máximo hasta 2 o 3, creo que es muy poco frecuente encontrar hoy en día alguna pareja o familia que tenga más de 3 o 4 hijos, ¿no? En cambio, antes era la regla, las mujeres que tenían 10, 12 hijos. Entonces, esos partos, digamos, múltiples, lo que hacen es debilitar el piso pélvico y ahí aparecen descensos. Y como el piso pélvico está débil, y ustedes acuérdense que la presión dentro de la cavidad peritoneal es positiva, por esa zona débil protruyen las hernias. Entonces, y ahí es donde vamos a ver ese tipo de hernias, ¿no? Lo que tenemos que hacer es el tratamiento quirúrgico que se puede hacer por esta vía perineal o por vía transabdominal, ¿no? Generalmente en esta reparación del piso pélvico, además de cerrar el defecto herniario y colocar una malla en el orificio o anillo herniario, se debe reparar todo el piso pélvico, ¿no? Entonces, es una cirugía compleja donde se debe reparar el piso pélvico, ¿no? Aquí estamos viendo otra hernia perineal precisamente en esa zona. Y finalmente, fíjense que existen las hernias con pérdida de derecho a domicilio. Las hernias con pérdida de derecho a domicilio son hernias grandes en las que han perdido el derecho, como su nombre dice, a domicilio, ¿no? Si nosotros viéramos una imagen y viéramos la cavidad peritoneal de un lado, imaginémonos que esta es la cavidad peritoneal y que aquí tiene una hernia, ¿verdad? Todas estas hernias con pérdida de dicho domicilio han empezado pequeñas, no es que de un día para otro apareció y tenían hernias grandes. Entonces aquí tienen el intestino, etcétera, todos los elementos de la cavidad peritoneal. Aquí estaría la membrana peritoneal posterior y aquí atrás estaría el retroperitoneo con su ureter, los grandes vasos, etcétera, todo eso que ustedes conocen muy bien. Normalmente eso ocurre, ¿verdad? Y a veces el epiplón mayor o también puede ser el intestino, pasa y forma parte del contenido del saco herniario. Cuando esta hernia va creciendo, cuando la hernia va creciendo, el anillo va aumentando de tamaño y entonces vamos a tener esta imagen. Este anillo, que era muy pequeño, ha crecido de manera que ahora permite este anillo que las asas que estaban en la cavidad peritoneal salgan hacia el saco de la hernia. ¿Ve? Y junto con las asas, el epiplón mayor, todas las estructuras en realidad móviles del abdomen van a estar ahora en el saco de la hernia. Y vamos a ver aquí en la membrana peritoneal posterior, aquí vamos a ver los riñones, aquí estarán los grandes vasos, es todo eso que conocemos. Entonces ustedes vean la distancia que normalmente debiera existir desde el peritoneo parietal posterior hasta la pared y es en realidad el sitio donde va a estar el intestino, contenido en los órganos de la cavidad peritoneal. Fíjense a lo que se ha reducido y por lo tanto ahora es difícil que este contenido vuelva a la cavidad peritoneal. Ya no es posible que vuelva el contenido, porque una vez que ha salido al saco herniario, una vez que ha salido, la cavidad peritoneal
se ha, no atrofiado, pero sí ha disminuido su tamaño, ¿no? Ha disminuido su capacidad de contener ese intestino o ese contenido peritoneal. Por eso se llama hernias con pérdida de derecho a domicilio o pérdida de derecho a dominio. Ha salido, ya no puede volver. Entonces, este es un problema porque ¿qué hacemos para solucionar este problema? Es muy difícil que esta hernia se complique con una estrangulación, porque fíjense, el tamaño del anillo es muy grande, permite que todo el contenido salga afuera y no se va a estrangular. Es muy raro que haya una estrangulación en ese tipo de hernias, pero sí cuando el intestino está cerca a la piel se atrofia, disminuye de tamaño y puede fistulizarse. Entonces puede haber fístulas hacia la parte externa, ¿no? Ese es un riesgo en estos pacientes con hernias con pérdida de derecho a domicilio. Entonces, para poder nosotros reintroducir el contenido hacia esta cavidad, tenemos que aumentar la capacidad de esta cavidad peritoneal. Tenemos que aumentar la capacidad y que vuelva fisiológicamente a contener todo este intestino mayor, etcétera, que ahora salió fuera. Y para ello, pues existen algunas técnicas, ¿no? Una de ellas es la colocación de neumoperitoneo preoperatorio progresivo. Esta es una técnica que se utiliza desde 1940, más o menos, gracias al doctor Goñi Moreno, un cirujano argentino, que fue el primero en que empezó con esta técnica. Y fíjense que este doctor Goñi Moreno lo que vio fue en las mujeres embarazadas, ¿no? Ella veía que la mujer embarazada, cuando tenía su bebé después del parto, veía una gran capacidad de la cavidad peritoneal que si él quería podía doblarle incluso o cruzar esa pared y no aumentaba eso la presión intraperitoneal. Entonces quiso replicar eso en estos pacientes, hacer crecer la pared abdominal y al crecer la pared aumentaría la capacidad de contener nuevamente a las asas del intestino. Por eso es que empezó a utilizar el neumoperitoneo preoperatorio progresivo. Hoy en día utilizamos mucho esta técnica en estos pacientes con hernias con pérdida de derecho a domicilio. Si ustedes recuerdan, estas hernias se presentan hernias grandes y hernias gigantes, ¿no? Esa clasificación es en relación al diámetro de la hernia. Cuando la hernia mide 5 centímetros de diámetro o hasta 5, si quieren, centímetros de diámetro, es considerada hernia pequeña. Entre 5 y 10, hernia mediana, entre 10 a 15, hernia grande y más de 15, hernia gigante, ¿no? Entonces, estas hernias son entre 10 y 15 generalmente las que pueden hacer que el paciente pierda o que la hernia pierda derecho a domicilio. Entonces decíamos que hoy en día utilizamos mucho esta técnica, se coloca un catéter hasta la cavidad peritoneal con la técnica de Seldinger, guiada por ecografía o tomografía, en el caso de nosotros en el hospital donde yo trabajo así lo hacemos, guiados por tomografía, y luego introducimos aire ambiental, el simple aire ambiental, obviamente a través de un filtro antibacteriano para evitar que ingresen bacterias a la cavidad peritoneal. Introducimos el aire ambiental, decíamos, todos los días con una capacidad o con una cantidad de 1000 a 2000 cc de aire por día. Y lo hacemos generalmente por 15 a 21 días. Esto va a depender de los controles tomográficos que hagamos y del crecimiento que tengan estos pacientes. Entonces vemos que en el control tomográfico ha aumentado la cavidad peritoneal y que es posible ahora poder recibir el contenido de la cavidad. Ahí suspendemos y vamos a hacer el procedimiento quirúrgico habitualmente. Esa es una forma en la que se maneja, ¿no? Fíjense en este caso, este es un paciente nuestro en la caja, donde estamos viendo una tomografía de un paciente con una hernia bastante grande, ¿no? Fíjense el tamaño de la hernia, realmente es grande, mide 15 centímetros, casi 16 centímetros de diámetro. Aquí estamos viendo el recto anterior del abdomen, aquí estamos viendo el otro. Aquí están los tres grupos musculares, oblicuo externo, interno y transverso de ambos lados. Fíjense cómo parte del intestino ha salido hacia afuera, ¿no? Y después de que hemos hecho el neumoperitoneo, después de haber colocado el neumoperitoneo, fíjense, este es un control tomográfico que le hicimos a esta paciente. Vemos los rectos anteriores del abdomen, vemos cómo ha crecido, si ustedes comparan estos músculos laterales y los rectos mismos, vean el tamaño de estos, cómo han crecido los rectos y también los músculos laterales. Y fíjense cómo la cavidad misma aumentó el tamaño. Esto que están viendo en negro es el aire que introducimos al paciente. Y ahora, si ustedes ven, estos dos músculos rectos es más fácil que podamos juntar y podamos cerrar
A diferencia de esto, si nosotros aquí quisiéramos cerrar esto, prácticamente sería imposible, no pudiéramos hacerlo. Pero fíjense, después de 21 días, si mal no recuerdo, a esta paciente hicimos, es más sencillo poder hacer el cierre en este sentido, ¿no? Esa es la técnica de neumoperitoneo preoperatorio progresivo que se utiliza en hernias grandes y gigantes, así como están viendo. También se puede utilizar otras técnicas como la administración o la infiltración de toxina botulínica, el famoso Botox, también se puede colocar. Se coloca en el músculo, en los músculos laterales del abdomen, el plano músculo aponeurótico lateral. Entonces se infiltra entre el espacio lóbulo externo, interno y músculo transverso. En estas situaciones se toma en cuenta el reborde costal, la cresta ilíaca y se administra en la parte posterior, en la línea axilar posterior, 2 infiltraciones y en la línea axilar anterior, 3 infiltraciones, así como están viendo. La toxina botulínica del tipo A es la que se utiliza, lo que va a provocar es una parálisis de estos grupos musculares, una parálisis o una denervación química, si ustedes quieren, pero que es reversible, a diferencia de secciones quirúrgicas que pudiéramos hacer. Entonces, al paralizar el músculo va a tender a ser flácido y esta flacidez ayuda a que nosotros podamos reintroducir esto que ha salido dentro de la cavidad peritoneal y podamos cerrar sin aumentar la presión intraabdominal. El problema aquí es el aumento de la presión intraabdominal que gracias a estas técnicas pues no ocurre ello, ¿ya? Generalmente esto hacemos, colocamos la infiltración, se puede hacer por guía tomográfica o guía ecográfica, nosotros lo hacemos por guía tomográfica y esperamos un mes y al mes este plano muscular está tan flácido que ustedes pueden alar estos músculos y no van a dar ninguna resistencia, entonces va a poderse cerrar el contenido de la hernia. Y lo otro que hacemos en combinación generalmente con las otras técnicas es la técnica de separación de componentes. Perdón, que habíamos visto ya algo hace un momento, ¿no? Aquí vemos el músculo recto anterior del abdomen, vemos el músculo oblicuo externo, interno y transverso, y estamos viendo, fíjense, las inserciones aponeuróticas. En esta técnica lo que hacemos es cortar la aponeurosis del músculo oblicuo externo y con eso esto va a avanzar, fíjense, generalmente avanza 4 a 5 centímetros de un lado, más 4 a 5 del otro lado, ahí tenemos 10 centímetros de ganancia en esta parte. Fíjense cómo ha avanzado al solo hacer ese corte, fíjense cómo ha avanzado la pared misma, ¿no? Entonces hacemos un corte del aponeurosio oblicuo externo vertical por fuera de los rectos abdominales. Y entonces tenemos esa imagen, ¿no? Entonces, fíjense aquí, no llega, el orificio es muy grande, el anillo urinario, y no alcanza para cerrar el defecto. Entonces hay que separar la aponeurosio del músculo oblicuo externo del tejido celular subcutáneo, ¿no? Este es el tejido celular subcutáneo y esta es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Lo siguiente es cortar esa aponeurosis. Generalmente es un tejido casi avascular. Acuérdense que debajo todavía está el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Generalmente desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca se hace este corte. Y con eso decíamos, hay un avance de casi 5 centímetros de un lado y del otro lado, ¿no? Con eso es posible que se pueda hacer. Fíjense, solo con hacer esto, como y ha habido un avance importante. Este
Este es la aponeurosión del músculo oblicuo externo. Aquí estaría el oblicuo interno. Se está tallando un espacio porque ahí se va a colocar la malla para devolver la anatomía a esta región. Vamos a adelantar un poco. Entonces, en ambos lados hay que hacer este procedimiento para, para que avance de ambos lados igual, ¿no? Un corte vertical por fuera de los rectos abdominales de la aponeurosión del músculo oblicuo externo. Fíjense, la aponeurosión del oblicuo externo, aquí estaría el oblicuo interno y más adentro el músculo transverso. A diferencia de lo que pudieran pensar, no se desvasculariza, ¿no? Se preserva la vascularización y por lo tanto es muy poco, casi nulo el riesgo de que haya isquemia en toda esta zona, ¿no? Además, ustedes acuérdense que está muy bien irrigada la pared abdominal, tiene irrigaciones que vienen de la epigástica superior, inferior, etcétera. Entonces, después de haber hecho eso, fíjense cómo ahora es posible aproximar estos bordes, ¿no? Y cerrar. Entonces, si no alcanza todavía, si no llega, se corta retrorectalmente el músculo oblicuo, perdón, el músculo transverso, la incisión del músculo transverso, ¿no? Este es el tipo 2 de la técnica de separación de componentes. En la técnica tipo 1 solamente se abre la aponeurose del músculo oblicuo externo. Aquí retrorectalmente, la fascia retrorectal es la que se está cortando y con eso se avanza más todavía. Ganamos más espacio para poder cerrar el defecto, ¿no? Entonces este es el músculo recto anterior del abdomen y detrás del recto es lo que se está abriendo, ¿no? Prácticamente aquí estaría quedando solamente el espacio preperitoneal si ustedes quieren. Lo mismo del otro lado, ¿no? De ambos lados se hace exactamente lo mismo. Este es el músculo recto anterior del abdomen. Fíjense como toda la fascia retrorectal se está abriendo. Y entonces después de que se ha hecho eso es mucho más fácil de que alcance al cierre, ¿no? Entonces ahora sí, fíjense cómo haciendo solamente esta técnica se puede cerrar. Obviamente si nosotros hacemos o complementamos esta técnica con otras, como la neumoperitoneum preoperatorio o la toxina botulínica, es mucho más sencillo y más fácil poder aproximar estos tejidos. Se puede colocar una malla preperitoneal, así como están viendo, o supraponeurótica también, ¿no? En este caso, fíjense, es preperitoneal y finalmente, pues, el cierre de la pared, ¿no? Y combinado con otra malla supraponeurótica. Y volvemos un poco atrás. Esta es una malla que se ha dejado en el espacio preperitoneal después de haber cerrado el peritoneo parietal. Esto que están viendo es el plano aponeurótico. Y después de que se cierra la aponeurosis, fíjense, se está cerrando. Ahora se está colocando otra malla en el espacio supraponeurótico. Y esta malla del espacio supraponeurótico está ingresando entre eso que se había separado del oblicuo externo y el oblicuo interno y transverso, para que esto quede lo más fisiológico posible, ¿no? Fíjense cómo la malla ingresa en ese espacio, en ambos lados. ¿Ya? Para que se entienda un poco esta última parte, nosotros si viéramos en un plano diferente, veríamos músculo oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso, ¿verdad? Y aquí estarían las aponeurosis de estos músculos. Entonces se ha cortado esto, ¿no es cierto?
ha cortado esta parte y con eso ha avanzado, ¿no? Entonces aquí estaría nuestro recto anterior del abdomen. Fíjense, estos 5 centímetros es lo que hemos logrado avanzar. Se ha cortado este otro y avanzó más todavía, pero ahorita estamos hablando de esta malla de aquí arriba. La malla, y si ustedes recuerdan, después que uno ha cortado, después que han cortado esta parte, se ha separado esta aponeurosiis de este músculo, de esta oblicuo interno y del músculo transverso. Por lo tanto, la malla arriba, supraponeurótico, se deja en este espacio, por encima, ¿no? Este es el supraponerótico. Y lo que están viendo ahorita, lo que han visto que estaban haciendo, era estructurar esto a la malla, ¿no? Para esto que sea fisiológico nuevamente, ¿no? Y en el espacio preperitoneal, si vemos aquí estaría la fascia transversalis y aquí estaría el peritoneo parietal. En este espacio preperitoneal se ha dejado otra malla, ¿no? Como como este peritoneo está cerrado, está suturado, la malla no está en contacto con el intestino, sino está separado por el peritoneo parietal, ¿ya? Bueno, esa es la técnica de separación de componentes y se hace en eso que decíamos que es las hernias con pérdida de derecho a domicilio. Bueno, hasta aquí entonces habrían visto conmigo esta parte de pared abdominal. De verdad ha sido un honor para mí acompañarlos en estos días. Espero de verdad que algo les haya quedado y bueno, que les vaya muy bien. Yo sé que van a ser unos excelentes profesionales. Gracias por la paciencia en estos días hacia mí. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, doctor. doctor. Gracias.